Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Bendiciones, hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendecidos todos, ya estamos celebrando el segundo domingo de Adviento en el ciclo B. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Allanen los senderos del Señor. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este segundo domingo de Adviento. Desde Puerto Rico para el resto del mundo, soy Jay Ledesma. En esta segunda semana de Adviento se acrecienta nuestra alegría, pues nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos la certeza de que lo mejor está por acontecer. El Evangelio confirma nuestra esperanza, pues vendrá pronto una nueva creación anunciada por Juan el Bautista, y es Cristo Jesús quien nos infundirá su espíritu, nos hará nacer de nuevo y nos traerá la justicia, la fraternidad y también la paz. Señor, danos un corazón firme y sensato, que sepa esperar y alegrarse con tu pronta venida, que todo lo hace nuevo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque el clamor del Adviento por el cielo y la tierra nuevos, en que habita la justicia, se expresa con joven esperanza y liberador optimismo por labios del consuelen a mi pueblo. Una voz grita: preparen en el desierto un camino al Señor, porque se revelará su gloria y todos los hombres la verán. Haz, Señor, que la levadura de tu reino nos convierta en hombres y mujeres nuevos a la medida de Cristo Jesús, para que seamos fermento capaz de transformar desde dentro las estructuras familiares, laborales, políticas y económicas, posibilitando el nacimiento del hombre y mundo nuevo. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2. Vamos a preparar el camino del Señor, del coro Instrumento de tu Paz de México. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará
salvación. Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos. Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 5 y el 9 hasta el 11. El anuncio del profeta Isaías nos dice que ha llegado el inicio de la liberación. Dios ha restaurado nuestra fortaleza y vamos a recibir reconciliación y sea definitivamente. He ahí su promesa cumplida. Dios camina con nosotros. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita: en el desierto prepárenle un camino al Señor. Allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 84 nos hace pedir a Dios que nos muestre su misericordia y nos dé su salvación. Hagamos nuestro este salmo diciendo todos juntos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Modo segundo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Modo tercero. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14. La clave de la segunda lectura es la esperanza. Tenemos la certeza de que después de este tiempo de tantos sufrimientos, de tanta incertidumbre, nacerán cielos nuevos y tierra nueva, purificada y transformada. Esta es nuestra fe. Queridos hermanos, no pierdan de vista una cosa. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¿qué santa y piadosa ha de ser su vida? Esperen y apresuren la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. El Evangelio de Marcos inicia presentando al último profeta del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista. Él es la síntesis de la espera y de la preparación para acoger al Mesías, al Dios con nosotros. Pero antes, entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti,
para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía a la gente de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5. Preparen el camino del Señor, del padre Eric Preciado de México. Preparen el camino del Señor. 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 Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor. 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 Voz de Juan que clama fuerte, vengan a pedir perdón, dejen todos sus pecados y reciban al Señor. Preparen el camino del 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 Señor. Renunciemos las envidias, odios, celos y rencor. Perdonemos al hermano, como Dios nos da el perdón. Preparen el camino del Señor. 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 Hay que construir el reino de justicia, paz y amor, construyendo un mundo nuevo mientras llega el Señor. Preparen el camino del 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 Señor. Amados hermanos, hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento en nuestra preparación para el nacimiento de Jesús. Bienvenidos a nuestro programa semanal. Dios nos sigue llamando a preparar
el camino del Señor como Juan Bautista. Preparar el camino supone rellenar, rebajar y enderezar. En este segundo domingo continuamos viviendo el Adviento en clave de preparación. La creación entera se prepara para la venida del Señor en Isaías. Y en el Evangelio, Juan Bautista anuncia al que es fuerte y trae el Espíritu. Mientras llega el día del Señor, el día en que veremos el cielo nuevo y la tierra nueva, la Iglesia recuerda con la carta de Pedro la paciencia de Dios y la necesidad de prepararse para ese encuentro viviendo en paz con Él. Enderecemos nuestros caminos y preparemos nuestro corazón para escuchar nuestro análisis. Escuchemos atentos. Bendiciones. Bueno, bendiciones, hermanas y hermanos, ya este segundo domingo de Adviento. Gracias al hermano Jay, ¿verdad?, por esa sinopsis de siempre de estas lecturas de hoy. Y comenzando con la discusión de esta primera lectura del profeta Isaías. Prepararle un camino al Señor. ¿Qué nos dice Jay de esta lectura? El texto que leemos aquí es un prólogo a la sección del libro conocido como Segundo Isaías. Estos son los capítulos 40 a 55. Por otra parte, anticipa algunos temas que se van a desarrollar en los oráculos más adelante. Por ejemplo, la consolación, el nuevo éxodo y también la restauración que trae Dios. Aquí también el mensaje de este vocero, ¿verdad?, Isaías, es que llega Dios, es lo que asegura, y se manifiesta su gloria. Dios no viene para ajustar cuentas, sino para recompensar. Dios es como un pastor que cuida del rebaño. Isaías nos pide seguir mirando, aun cuando parece que solamente hay desierto. Seguir orando y buscar el horizonte con la seguridad de que viene nuestro Dios. Erinaldo. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, el profeta es enviado por Dios a anunciar al corazón de Jerusalén que la consolación del Señor está próxima. La imagen de hablar del corazón pues sugiere la relación de amor entre Yahvé y su pueblo, entre el amado y la amada. Dios habla al corazón de su pueblo con amor y ternura, a fin de consolarlo. ¿Y en qué consiste esa consolación? Pues consiste en primer lugar en el anuncio del perdón de Dios. Los exiliados pues estaban convencidos de que la dolorosa experiencia del exilio era el castigo por los pecados cometidos por el pueblo de Judá. Vivían angustiados, hundidos en sentimientos de culpa, sintiéndose en pecado, indignos y alejados de Dios. En este contexto, pues Dios les dice, el tiempo de la ruptura y del alejamiento ya ha terminado y ha llegado el tiempo de reencuentro, el tiempo de rehacer la comunión y la alianza. El profeta utiliza para expresar este mensaje de perdón dos imágenes. La primera es una imagen ligada al ámbito militar. El tiempo del servicio que el pueblo había sido obligado a cumplir ya ha terminado. La palabra utilizada por el profeta designa con frecuencia en lengua hebrea el tiempo de vasallaje forzado, el tiempo obligatorio de servicio en el ejército. La segunda, pues, es una imagen ligada al ámbito cultural, ¿verdad? El castigo que el pueblo sufrió fue aceptado por el Señor, como si se tratase de un sacrificio de expiación. Esos sacrificios de expiación que la liturgia de Israel también conocía y que servían para rehacer la comunión con Dios tras del pecado del pueblo. También en este marco de consolación, el autor de nuestro texto presenta una misteriosa voz que invita a preparar.
en el desierto el camino del Señor. Abrir en la estepa un camino para nuestro Dios. ¿Y qué significa esto? Pues el tema del desierto nos lleva evidentemente al Éxodo. Recuerda ese acontecimiento fundamental de la historia y de la fe de Israel, que fue la liberación de Egipto y el viaje desde la tierra de esclavitud hasta la tierra de la libertad. ¿Verdad? Que ese viaje que no consistió únicamente en realizar un determinado recorrido geográfico, sino que fue, sobre todo, un viaje espiritual durante el cual el pueblo realizó una experiencia de encuentro con Dios, maduró su fe y pasó de una mentalidad de egoísmo y de esclavitud a otra de comunión y de libertad. Bueno, hermanos y hermanos, más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, pues estaremos discutiendo esa segunda lectura de hoy del apóstol San Pedro y también el Santo Evangelio según San Marcos. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 3. Juan Bautista de Gloria Castañeda de México. Preparen los caminos, que ya viene el Señor. Allanen los senderos, conviertan su corazón. Juan Bautista predicaba en el río Jordán y en su mensaje proclamaba que el Cordero de Dios pronto llegará. Dios les bautizó con agua, conviértanse al Señor en frutos verdaderos, justicia, paz y amor. Juan Bautista predicaba en el río Jordán y en su mensaje proclamaba que el Cordero de Dios pronto llegará. Nuestro Señor se acerca, Él nos bautizará con su Espíritu Santo y el fuego de su amor. Juan Bautista predicaba en el río Jordán y en su mensaje proclamaba que el Cordero de Dios pronto llegará. Jesús es el Cordero de quien Juan nos habló, que borra los pecados, con su sangre nos redimió. Juan Bautista predicaba en el río Jordán y en su mensaje proclamaba que el Cordero de Dios pronto llegará. Liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendecidos hermanas y hermanos en este Adviento, gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de radiopaz810.com por el internet y bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para Android. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y gracias a todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de Radio Paz 810 y todos los hermanitos que nos escuchan en distintos países que nos retransmiten desde Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Y más adelante pues seguirán uniendo más países a nosotros para seguir esparciendo el evangelio. Así que bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Que así sea. Amén. Bueno, hermanos, seguimos la discusión de estas lecturas de hoy, de este segundo domingo de Adviento en el ciclo B. Y ya pues entramos en un año nuevo litúrgico. Y entrando en esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo, de esta segunda carta, esperemos un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué nos tiene Jay? Porque esta lectura, ahorita fuera del aire estábamos diciendo que estaba bien brutal, como decimos acá en Puerto Rico. Pues, hermanos, Erinaldo, Tomás y todos los demás, algunos cristianos creen que Dios tarda en cumplir las promesas. Nosotros, dice San Pedro, confiamos en las promesas del Señor. La revelación de Dios en las Sagradas Escrituras se mueve continuamente en la tensión, promesas, cumplimiento. La salvación de Dios se desarrolla en la historia. No se trata de un cumplimiento automático, tampoco es una dilatación absurda en el tiempo, que Dios todo lo hace bien. San Pedro nos habla de la paciencia de Dios como elemento fundamental en la salvación. El corazón humano, sometido a continuas pruebas, también como los humanos también somos grandes y buenos en esto, en ser, infieles, y el Señor necesita de la paciencia de Dios para con nosotros. El proyecto de Dios es la salvación para toda la humanidad, y si Él en su paciencia no es, si no tiene esa garantía, pues entonces, esta vida que vamos a llevar será sin razón. Fíjate, la felicidad no consiste en hacer lo que queramos sin Dios, sino en encontrar la paz solamente en Él. Y de hecho, Pedro, que es tan profundo que uno puede comparar inclusive con San Pablo. Esta carta está hermosa, y hay que leerla muchas veces, no tan solo durante el Adviento. Erinaldo. Así es, fíjate, esta segunda carta de Pedro presenta todas las características de una carta de testamento, ¿verdad? Es como si el autor, sintiendo cerca la muerte, pues quisiese transmitir un último y decisivo mensaje a un grupo de personas, a quienes se siente particularmente ligado, ¿verdad? Habitualmente familiares, amigos o discípulos. En concreto, el autor de la segunda carta de Pedro dirige su testamento a los hermanos de su comunidad cristiana y les invita a mantenerse fieles a las enseñanzas recibidas, evitando dejarse confundir por las doctrinas de algunos falsos maestros. Los creyentes deben esforzarse, según este testamento, por preparar adecuadamente la segunda venida de Jesucristo, sin dejarse manipular por doctrinas contrarias al Evangelio y a la enseñanza recibida de la tradición apostólica. El autor se presenta a sí mismo como Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, testigo de la transfiguración. Sin embargo, está particularmente consensuado entre los estudiosos de la Biblia que este escrito es posterior al apóstol Pedro. Todo indica que el autor de esta carta no perteneció a la primera generación cristiana, aunque es un judeo cristiano con sólida formación helénica y que conoce bien la vida y la catequesis del apóstol Pedro. Algunos autores sitúan la redacción de esta carta alrededor del año 125. El texto que hoy se nos propone pues presenta dos partes, aunque estrechamente ligadas entre sí, por el tema de la parosía, la segunda venida del Señor Jesús al final de los tiempos. La primera forma parte de una reflexión sobre el día del Señor, la segunda forma parte de una exhortación a los cristianos en el sentido que lleven una vida santa. Los cristianos de los primeros tiempos estaban convencidos
de la inminencia de la llegada de Jesús para eliminar definitivamente el mal y para instaurar el reino de Dios. No obstante, el tiempo pasaba y la segunda venida del Señor no acontecía. Los creyentes pues estaban decepcionados y eran objeto de burla entre sus adversarios. Es en este contexto en el que la lectura de hoy nos sitúa. El autor pues explica brevemente a los miembros de su comunidad cristiana las razones por las cuales el Señor todavía no viene. La primera es que Dios no está pendiente del tiempo, como nosotros que vivimos en la historia. La segunda es que Dios es paciente y pretende prorrogar el tiempo de la historia para dar a todos la oportunidad de acoger la salvación que Él ofrece. Bueno, hermanas y hermanos, esta lectura pues tiene mucho que cortar todavía, pero vamos a discutir más adelante este santo evangelio de hoy. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 4. Anunciaremos tu reino, de Brenlis Esquivel de México. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino que sufre violencia, reino que no es de este mundo. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino que ya ha comenzado, reino que no tendrá fin. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Liturgia y música. Seguimos, hermanas y hermanos, discutiendo estas santas lecturas de hoy y ya entrando en este santo evangelio según San Marcos. Allanad los senderos del Señor. ¿Qué nos dice Jay de este santo evangelio? Comienza este evangelio de San Marcos y echa la mirada a las grandes profecías del Antiguo Testamento. Isaías y Juan Bautista son profetas de la esperanza. Los profetas bíblicos tienen esa doble
dimensión. Ponen nombre a los pecados y los condenan porque van contra el hombre y también contra Dios. Los profetas bíblicos, a su vez, anuncian que hay salvación, ¿verdad? Porque la fe no es para hundir, ni para humillar, y tampoco para penar, sino para levantar, crecer y vivir. Juan no se anuncia a él, sino a otro. Él convoca a un gran tiempo jubilar de penitencia, de encuentro con uno mismo y con Dios, de revisión personal con la honestidad. Pide que los que estén dispuestos a soñar con algo nuevo confiesen sus pecados y abran su corazón a lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Juan anuncia que viene alguien del que no merezco, ni bajándome hasta el polvo, tampoco no puedo desatar sus sandalias. ¿Quién es este personaje del que Juan no se atreve ni siquiera a pronunciar su nombre? Interesante, Rinaldo. Así mismo es. Fíjate, el Evangelio según San Marcos parece haber sido el primero de los evangelios en ser redactado. Ciertamente antes del año 70. La crítica del texto sugiere que se trata de una obra destinada a una comunidad mayoritariamente compuesta por cristianos llegados directamente del paganismo, probablemente a la comunidad cristiana de Roma. Al final de la década de los 60 es una época difícil para los cristianos en general y para los cristianos de la ciudad de Roma en particular. Alrededor del año 66, el emperador Nerón promovió una terrible persecución contra los cristianos de la capital del imperio. Pedro y Pablo fueron muertos en este momento, juntamente con un número considerable de otros cristianos. La fidelidad en el seguimiento de Jesús comportaba el riesgo continuo de verse despreciado, perseguido y maltratado. En esta situación de persecución y de crisis, era necesario afirmar la fe en Jesucristo. ¿Y cómo? Pues Marcos entendió que era preciso comprender correctamente la identidad de Jesús si la comunidad descubriera en Jesús al Hijo de Dios que vino al mundo al encuentro de los hombres para transmitirle la buena nueva de salvación. Era mucho más fácil que mantuvieran la fidelidad, incluso en un contexto adverso de persecución y de sufrimiento. El Evangelio según Marcos va a nacer, pues, con la preocupación de presentar a los creyentes de forma clara la verdadera identidad de Jesús. El texto que hoy se nos propone es el prólogo de este Evangelio. En ese prólogo el autor enuncia las coordenadas fundamentales de su Evangelio. Se trata, dice el título de la obra, de presentar una buena noticia, o sea, el Evangelio, a los creyentes sumergidos en la crisis y en la persecución. ¿Y cuál es esa buena noticia que debe dar sentido al sufrimiento de los cristianos? Es que ese Jesús, alrededor del cual se constituyó la vida y la fe de la iglesia, es el Mesías liberador, el Cristo y el Hijo de Dios. En estos dos títulos queda definida tanto la misión específica como la identidad de Jesús. El cuerpo central de nuestro texto pues nos presenta la misión de Juan Bautista, su predicación, la reacción de los oyentes, su estilo de vida y el testimonio de Juan sobre Jesús. ¿Y cuál es pues la misión de Juan? Pues de acuerdo con nuestro texto, es ser el mensajero que prepara el camino al Mesías, Hijo de Dios. A propósito de la presentación de la misión de Juan, el autor ofrece una cita que atribuye al profeta Isaías, pero que es en realidad un conjunto de afirmaciones sacadas del Éxodo, de Isaías y de Malaquías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, prepararle el camino al Señor, allanar sus senderos. La acumulación de citas sacadas del Torá y de los profetas sugiere que Juan es ese mensajero de Dios del cual hablaban las promesas antiguas y que debía venir a anunciar
y preparar al pueblo de Dios para acoger la intervención definitiva de Yahvé en la historia de los hombres. ¿Y en qué consistía la predicación de Juan? Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonase los pecados. De acuerdo con la catequesis judía, el Mesías solo llegaría cuando Israel fuese en verdad la comunidad santa de Dios. Antes de que llegara el Mesías, el pueblo debía, por tanto, realizar un camino de purificación y de conversión, de forma que se transformara en un pueblo santo. El bautismo de conversión propuesto por Juan debe ser entendido en este contexto y representa una invitación al cambio radical de vida, de comportamiento, de mentalidad. Este bautismo propuesto por Juan no era en verdad una novedad insólita. El judaísmo conocía ritos diversos de inmersión en el agua. Era incluso un rito utilizado en la integración de los prosélitos, o sea que eran los paganos que se adherían al judaísmo, en la comunidad del pueblo de Dios. En la perspectiva de Juan, pues probablemente este bautismo es un rito de iniciación a la comunidad mesiánica. Quien aceptaba este bautismo pasaba a vivir una vida nueva y aceptaba formar parte de la comunidad del Mesías. La predicación de Juan se realiza en el desierto. El desierto es, en el contexto de la catequesis judía, el lugar donde el pueblo de Dios realizó un camino de purificación y de conversión. Fue en el desierto donde los israelitas liberados de Egipto pasaron de tener una mentalidad de esclavos a poseer una mentalidad de hombres libres. Desde una mentalidad de egoísta a una mentalidad comunitaria. De una actitud sin compromiso alguno a una alianza con Yahvé. De la desconfianza en relación a la propuesta liberadora de Moisés, les presentó a la confianza total en un Dios que cumple sus promesas y que es fuente de vida y de libertad para su pueblo. La predicación de Juan recordaba a los israelitas la necesidad de volver al desierto y de recorrer un camino semejante a aquel que los antepasados recorrieron. ¿Cómo reaccionan a su propuesta los interlocutores de Juan? Pues Marcos dice que acudía a la gente a Judea y de Jerusalén para ser bautizados, confesando sus pecados. Al presentar esta perspectiva ideal de la forma como el mensaje fue acogido por el pueblo, Marcos está probablemente sugiriendo el carácter decisivo y determinante de la propuesta que Juan hizo. No es una invitación más a la conversión, sino que es la última y definitiva llamada de Dios a su pueblo. Juan pues iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. El estilo de vida de Juan, sobrio, desprendido, austero, sencillo, es una invitación clara a la renuncia a los valores del mundo. Es la aplicación práctica de esa austeridad de vida y de esa renovación de actitudes, de comportamientos y de mentalidad, lo que Juan pide a sus contemporáneos. El estilo de vida de Juan pues corrobora el mensaje que él presenta. Además de eso, el estilo de vida de Juan evoca al profeta Elías, que de acuerdo, ¿verdad?, con la segunda de Reyes, en los versículos 1 y 8, se vestía con pieles y llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura. El profeta Elías era, en el universo de la esperanza judía, el profeta elevado junto a Dios y destinado a aparecer de nuevo en medio de los hombres para anunciar la llegada inminente de la era mesiánica. La identificación física de Juan con Elías significa que la era mesiánica había llegado y que Juan era el mensajero esperado, cuyo mensaje preparaba la llegada inminente del Mesías liberador. ¿Y qué dice Juan sobre ese Mesías liberador, del cual él es el heraldo y el mensajero? Pues Juan habla de la fuerza del Mesías y define su misión como bautizar en el Espíritu. Tanto la fortaleza como el don del Espíritu son prerrogativas del Mesías. Según la catequesis profética, pues el Mesías tendrá por tanto la fuerza de Dios y su misión será comunicar ese Espíritu de Dios que transforma, renueva y recrea los corazones de los hombres. En resumen, pues Juan es el mensajero enviado por Dios para preparar a los hombres para la llegada del Mesías. El mensaje transmitido por Juan
con la palabra y con la propia actitud de vida, es una llamada vehemente al cambio de vida y de mentalidad, a fin de que la propuesta del Mesías liberador encuentre un lugar en el corazón de los hombres. Juan deja claro que la misión del Mesías es comunicar el espíritu que transforma al hombre. Y antes de nada, hermanas y hermanos, tenemos que también considerar el mensaje principal de este texto. Juan el Bautista pues afirma claramente que preparar la venida del Mesías pasa por la conversión, la transformación total del hombre, por una nueva actitud de base, por otra escala de valores, por una radical mudanza de pensamiento, por una postura vital enteramente nueva, por un movimiento radical que lleve al hombre a recolocar su vida y situar a Dios en el centro de su existencia y de sus intereses. En este tiempo de Adviento, de preparación para la celebración de la Natividad del Señor, esta es una propuesta con sentido. Preparar la venida de Jesús exige de nosotros una transformación radical de nuestra vida, de nuestros valores, de nuestra mentalidad. En concreto, ¿qué es lo que en mis pensamientos, en mis comportamientos, en mi mentalidad, en los valores que dirigen mi vida, es egoísmo, orgullo y autosuficiencia e impide el nacimiento de Jesús en mi corazón y en mi vida? Pues Dios invita al hombre a la transformación y al cambio a través de esos profetas a quienes Él llama y a quienes confía la misión de interpelar al mundo y a los hombres. Estamos suficientemente atentos a los profetas que cuestionan nuestro estilo de vida y nuestros valores. Damos crédito a sus interpelaciones o los consideramos figuras incómodas y superadas. Y nosotros, constituidos profetas desde nuestro bautismo, nos sentimos enviados por Dios a interpelar y a cuestionar al mundo y a los hermanos. Así que, hermanas y hermanos, son palabras que tenemos que llevarnos para discutir, ¿verdad?, con nuestra almohada, como yo digo. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta mencionar lo que el Papa Francisco nos dice sobre este Santo Evangelio del segundo domingo de Adviento. Y dice así: el Salvador que esperamos es capaz de transformar nuestra vida con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del amor. En efecto, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones el amor de Dios, fuente inagotable de purificación, de vida nueva y de libertad. La Virgen María vivió en plenitud esta realidad, dejándose bautizar por el Espíritu Santo que le infundó de su poder. Que ella, que preparó la venida del Cristo con la totalidad de su existencia, nos ayude a seguir su ejemplo y guíe nuestros pasos al encuentro con el Señor que viene. Esto fue lo que nos dijo el Papa Francisco, ¿verdad?, sobre este Santo Evangelio de hoy. Que así sea. Bueno, hermanas y hermanos, es momento, ¿verdad?, de pedir oración por los hermanos que siempre nos piden. Jay. Oremos por la salud de Josian López, Hilda López, Valentín Santiago, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero y Belis López y su niño Chili, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Gracias, Padre bueno y cercano, porque no dejas de irrumpir en el mundo de una forma definitiva por medio de la persona de Jesús anunciado por el profeta Juan. Gracias porque como comunidad creyente, como iglesia de camino, en medio del Adviento, podemos confesar con renovada y firme esperanza que nuestra relación con Dios es ahora con tu propio Hijo. Y gracias porque contamos con el poder renovador y transformador de tu Espíritu Santo, con él Jesús que nos ha bautizado. Te lo pedimos por el mismo Cristo,
nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ya, ¿y con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 1, Consolar a mi pueblo, de Jimena Muñoz de Argentina. Y tan tan. Preparen el camino del Señor. Gracias por siempre escucharnos en este su programa, Liturgia y música. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón del hombre. Gritad que mi amor ha vencido. Preparad el camino, que viene tu Redentor. Yo te he elegido para amar, te doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Sacad de la ceguera a mi pueblo. Yo he sellado contigo alianza perpetua. Yo soy el único Dios. Yo te he elegido para amar, te doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Consolar a mi pueblo, dice el Señor. Mostradles el camino de libertad. Yo os daré fuertes alas, transformaré tus pisadas en sendas de eternidad. Yo te he elegido para amar, te doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu